Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Pasamos a analizar entonces el tabaquismo como factor de riesgo fundamental, uno de los criterios mayores, como dijimos anteriormente. El tabaquismo favorece el desarrollo y la progresión de la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y el tromboembolismo venoso, así como la enfermedad cardiovascular isquémica, la disfunción eréctil, el cáncer pulmonar y por supuesto la adicción producto de la nicotina. La fibrilación auricular es un estado alterado de latido rápido de la aurícula y desordenado que puede favorecer la producción de trombos. Y en cuanto al tromboembolismo, es la formación de coágulos y de émbolos que pueden impactar a distancia, por ejemplo, en las venas de los miembros inferiores o en el pulmón. Por otra parte, el tabaco también provoca un daño en el endotelio, en la capa íntima, en la más interna de los vasos, y tiene efectos adversos sobre el proteoma, el transcriptoma, el epigenoma y el microbioma, además de alterar el reloj circadiano. El proteoma son la cantidad total de proteínas que se encuentran en un organismo y el transcriptoma se refiere a la maquinaria biosintética de ARN que codifica para la síntesis de proteína. En cuanto al epigenoma, es el conjunto de posibilidades de modificación de los genes, por ejemplo, a través de la modificación de grupos químicos, de las histonas, las proteínas del ADN o de otras partes del sistema de transcripción. Y finalmente el microbioma constituye la totalidad de organismos que habitan en el cuerpo humano, en este caso el más importante es el microbioma intestinal, pero también tenemos microorganismos en la piel y en las cavidades. Y este microbioma intestinal juega un rol muy importante en la, por ejemplo, regulación del sistema inmune. Hay una comunicación bidireccional con el cerebro, tiene que ver con la secreción hormonal y controla muchas cuestiones metabólicas. Y el reloj circadiano se refiere a un núcleo maestro que se encuentra en el quiasma óptico, es decir, por encima de los entrecruzamientos de los nervios ópticos en el hipotálamo y regula la regularidad del ciclo día-luz o sueño-vigilia. Todas estas cuestiones se alteran por el tabaquismo. Otro aspecto fundamental que debemos analizar como factor de riesgo principal es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se debe a que el páncreas, una glándula mixta, exócrina y endocrina, en este caso hablamos de la secreción endocrina, es decir, la que se libera la sangre, no produce insulina. Hay un grupo de células dentro del páncreas que se llaman células beta, que son las que fabrican o producen la insulina, y esta insulina en la diabetes no es suficiente o el organismo no la utiliza eficazmente. De ahí hay, digamos, la clasificación de la diabetes en dos tipos, como ahora vamos a detallar. La insulina es una hormona entonces que tiene la capacidad de regular el azúcar en la sangre. Esto se denomina glucemia. El efecto de la diabetes no controlada provoca una hiperglucemia, es decir, es un exceso de concentración de glucosa en sangre que con el tiempo provoca graves daños en órganos, sistemas y especialmente en nervios y vasos sanguíneos, sobre todo vasos sanguíneos pequeños. En los análisis de laboratorio, la glucemia debería estar en valores inferiores a 100 miligramos por decilitro en un ayuno de unas 10-12 horas. Y hay otros valores para seguir y controlar este contenido adecuado de glucosa en sangre. Hay un índice que se denomina OMA, que serían las siglas en inglés de
modelo de investigación de la homeostasis de la glucosa, y es la relación entre la glucosa sanguínea y la insulina, y los valores normales son por debajo de 2,7. Otro aspecto que se puede medir es la insulina independiente, cuyo valor normal es de 5 a 25 unidades por mililitro. Y finalmente, otro factor para controlar la evolución de la diabetes en laboratorio se denomina hemoglobina glicosilada. La hemoglobina es una proteína que cuando hay exceso de azúcar en sangre o hiperglucemia se glicosila, es decir, se le unen moléculas de glucosa y se convierte, digamos, en una glucoproteína. Esta hemoglobina glicosilada, denominada hemoglobina A1C, el valor normal tiene que ser de menos del 5,7%, si no, significa que si está elevada, la glucemia ha estado elevada durante mucho tiempo y no solamente en ese episodio agudo. Para seguir avanzando entonces, tenemos que hablar sobre los tipos de diabetes. En primer lugar, la diabetes o DBT, como lo he abreviado aquí, se divide en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que se denomina insulino dependiente, juvenil o de inicio en la infancia. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina, como dijimos anteriormente, por las células beta pancreáticas, y en general es por mecanismos autoinmunes, es decir, el propio organismo desencadena un ataque inmunológico contra sí mismo, no reconoce a las células beta pancreáticas como propias y las atacan y las destruyen. Por lo tanto, en este tipo de enfermedad se requiere la administración diaria de esta hormona para compensar esta deficiencia. El otro tipo es la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente o insulina independiente o de inicio en la edad adulta, y se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo es el tipo más común y representa la mayoría de los casos mundiales. Se debe en gran medida a un incremento del peso corporal y a la inactividad física, cosa contra las cuales podemos luchar. Vamos a hablar ahora de diabetes y ejercicio. Hay 4 pilares para el adecuado manejo de la diabetes, que son la educación del paciente en primer lugar, la dieta, la medicación y el ejercicio. En cuanto a sus beneficios para las personas con diabetes, el ejercicio ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, reduce el riesgo de enfermedades del corazón, ayuda a mantener un peso saludable y finalmente reduce los niveles de estrés. Respecto a los tipos de ejercicio que se recomiendan para personas con diabetes, en primer lugar tenemos los ejercicios aeróbicos, caminar, nadar, andar en bicicleta, bailar, etc., de larga duración y de baja intensidad. En segundo lugar, el entrenamiento de la fuerza, es decir, el levantamiento de pesas o ejercicios con el propio cuerpo. En tercer lugar, todos los tipos de ejercicio de balance, equilibrio o flexibilidad, es decir, aquellos que impliquen un balance corporal como el yoga, el tai chi y otras disciplinas. Y en último término, el ejercicio intervalado de alta intensidad, el High Intensity Interval Training, del que luego vamos a hablar en detalle en clases siguientes. Ahora quiero presentarles un consenso del Colegio Americano de Medicina del Deporte muy reciente, del 2022, sobre ejercicio, actividad física en pacientes con diabetes tipo 2. Hay 463 millones de personas en todo el mundo que padecen la enfermedad y el ejercicio es una estrategia excepcional para luchar contra la enfermedad. Acá tenemos el artículo de consenso, que pueden entrar en este link para leerlo completo. En cuanto a los hallazgos de los estudios de investigación, se vio que durante la actividad física
La absorción de glucosa muscular aumenta por vías que son totalmente independientes de la insulina. Estos son los factores de crecimiento similares a la insulina y la hormona de crecimiento que aumentan durante la actividad física. Por otro lado, se ve que hay mejora en la función de las células beta, la sensibilidad a la insulina también mejora, la función vascular y la microbiota intestinal que, como ya vimos, cumple innumerables funciones en el organismo. Los entrenamientos con ejercicios aeróbicos mejoran la glucemia, la hemoglobina glicosilada, los lípidos, la tensión arterial y provocan además pérdida de peso. El entrenamiento de fuerza mejora la fuerza muscular entre un 10 y un 15%, la densidad ósea, la tensión arterial, el perfil lipídico, la masa muscular y la sensibilidad a la insulina. Y en un metaanálisis se vio que la fuerza a alta intensidad es mejor que la fuerza a baja intensidad o moderada intensidad, pero para el control de la glucemia. Luego veremos que para el control de los lípidos es diferente. En cuanto al entrenamiento combinado, es decir, aeróbicos más fuerza, es superior a ambos por separado, también de acuerdo a metaanálisis. Y finalmente el HIIT, los ejercicios intervalados a alta intensidad, que se deben realizar con una evaluación previa de los factores cardiovasculares para asegurar que el paciente tenga la aptitud correcta para enfrentarlos, se hacen entre el 65 al 90% del VO2 máximo o 75-95% de la frecuencia cardíaca máxima. Los distintos trabajos se muestran entre 10 segundos a 4 minutos con 12 segundos a 5 minutos de recuperación. Y esto provoca una reducción de la glucemia postprandial y la glucemia por monitoreo continuo, así como la hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal y aumenta la calidad mitocondrial, es decir, la citrato sintetasa mitocondrial y las proteínas mitocondriales. Pero cuidado porque puede dar el HIIT hiperglucemia post ejercicio, entonces tienen que estar bien controlados los pacientes. Por último, este tipo de actividad mejora todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular con menor tiempo de ejercicio que las otras modalidades. Y finalmente, hay una mejoría en la función endotelial y en todas las variables, tanto estructurales como funcionales del corazón. Otro de los factores de riesgo considerados mayores son los lípidos sanguíneos elevados en la sangre o grasas de la sangre. Esto se denomina dislipemia. Estos son el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL y además de estos valores puros hay posibilidad de tomar determinados índices que son mejores indicadores del riesgo de que se produzca la aterogénesis. Un índice de riesgo es el colesterol total en relación al colesterol HDL, que en la jerga se conoce como el colesterol bueno o antiaterogénico, y ese índice debe ser de un valor inferior a 4,5. Eso implica bajo riesgo. Otro lípido de la sangre son los triglicéridos y también hay un índice de insulinoresistencia, es decir, que indirectamente marca la tendencia del paciente a tener una resistencia a la insulina, es decir, a que la insulina circulante no esté cumpliendo los efectos que debe cumplir en cuanto a su función hormonal. Este índice es la relación entre los triglicéridos y el colesterol HDL y el valor debe ser idealmente inferior a 3. Otra forma de ver los análisis de laboratorio es analizando el colesterol llamado no HDL, es decir, es un valor calculado donde se obtiene
de restar al colesterol total el colesterol HDL. Este es un estimador directo de todas las partículas de una proteína que se llama ApoB, ¿sí? Apoproteína B, que estima la cantidad total de partículas aterogénicas, es decir, es un indicador indirecto del riesgo, pero que tiene un valor importante y es mejor hacer ese seguimiento, especialmente en los pacientes que son tratados con estatinas, que son los medicamentos para controlar los lípidos elevados en sangre. Vamos a ver entonces la relación entre la apolipoproteína B y el colesterol LDL. Acá vemos una molécula de LDL que va acompañada por una apolipoproteína B. Son partículas de origen hepático que tienen ApoB100 y se secretan como PLDL y a través de una cascada metabólica se van originando remanentes que son todos aterogénicos. Pero las partículas de LDL no son una única especie molecular, tienen distinto contenido de colesterol y triglicéridos, pero hay una molécula de ApoB por cada partícula de LDL. Como se ve en el esquema de la derecha, dos personas podrían tener la misma cantidad de colesterol LDL, pero diferente cantidad de partículas LDL, y entonces es importante el dosaje de ApoB para diferenciar aquellas que tienen mucho más riesgo de padecer una cardiopatía isquémica. En cuanto a la intervención del ejercicio para regular la dislipemia, acá les dejo un link con el texto completo si quieren acceder a él. En esta revisión científica sobre evidencia de 13 trabajos de investigación más 2 artículos de revisión sobre efectos del ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza, además de entrenamiento combinado de las dos modalidades, sobre los niveles de lípidos en sangre y los niveles de colesterol, se encontró lo siguiente. El ejercicio aeróbico reduce el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos y aumenta la fracción antiaterogénica, es decir, el colesterol HDL. Se observó además que hay un mejor efecto a mayor intensidad y mayor volumen de ejercicio aeróbico. En cuanto a los trabajos que investigaron los entrenamientos de fuerza, se vio que realizando 3 sesiones de unos 60 minutos a una intensidad más bien moderada baja, 60-85% de un RM, se redujo el colesterol total, el LDL, los triglicéridos y la grasa corporal subcutánea. Y a mayor intensidad se vio el aumento del colesterol antiaterogénico. Se encontró también que los mayores volúmenes de series mejoran más que la mayor intensidad de ejercicio. Es decir, que en la fuerza hay que priorizar el volumen y no tanto la intensidad cuando el objetivo es reducir la dislipemia. Y en cuanto se estudiaron las combinaciones de ejercicio aeróbico y de fuerza, se vio que los trabajos en este sentido reducían el colesterol total, el LDL, los triglicéridos y también disminuían la rigidez arterial y la circunferencia de cintura, que, si recuerdan, era un indicador del síndrome metabólico, muy importante. Vamos a hablar de la homocisteína, que es un factor de riesgo trascendente, podríamos ponerlo dentro del grupo de los procoagulantes, es decir, es un nuevo factor de riesgo descripto. Es un aminoácido sulfurado que se origina en el metabolismo de la metionina, que es un aminoácido esencial, está contenido en las proteínas de la dieta y es un factor de riesgo cuyo mecanismo de acción todavía no se conoce en detalle. La cuestión es que es una molécula muy agresiva para el endotelio arterial y su exceso en plasma predispone a complicaciones isquémicas, a la trombosis venosa y al tromboembolismo pulmonar. La causa más frecuente de la hiperhomocisteinemia, que sería el exceso de homocisteína
en plasma se debe en cuanto a los factores principales a un déficit de ácido fólico y de vitaminas del grupo B, B6 y B12. Por lo tanto, asegurar la presencia de estas vitaminas en la dieta o en suplementos sería contribuir a reducir el riesgo de elevada homocisteína en plasma. Bien, por ahora llegamos hasta aquí, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con la última parte de factores de riesgo cardiovascular y actividad física. Muchas gracias.